Ya, vamos a empezar a registrar este tema. Primero nos vamos a conectar a Postgres. Estamos conectados, vamos a crear una base de datos nueva. Vamos a crear una base de datos nueva. Crear base de datos, create database. Base de datos creada, nos vamos a conectar a ella. Nos piden acá. Bien, ya, tenemos dos NSAN, por lo tanto hay que crear una tabla intermedia. Pero para eso hay que crear las tablas con las propiedades que aparecen aquí, con ID ambas primera key. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos ambas tablas creadas, películas y tag. Después vamos a crear la tabla intermedia, que vamos a tener dos ID peristack con primera key. Entero. El tipo de datos. Punto 2, inserte 5 películas y 5 tags. Vamos a hacerlo. Yo elegí Avengers 1, 2, 3, 4, 5 y los tags, como no sé lo que son, los 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí están. Insertar las películas, insertar la tag. Y ahora nos vamos a llenar la tabla intermedia que yo la llamé pelitag. ¿Mm? Y nos piden ciertas cosas como por ejemplo que la primera película debe tener 2 tags y la segunda debe tener, perdón, la primera debe tener 3 tags y la segunda 2 tags. Por lo tanto, aquí dice pelitag y de peli. La primera película 111 tiene 3 tags, 1, 2, 3 y la película 2, aquí está 2, 2, tiene 2 tags, aquí está 4 y 5. El enter y ahí se insertó. Ahora vamos a ver cómo están las listas, si se pueden visualizar todas. Y si 1, 3, 4, 5, el 1 al 5, y aquí están las que se ven. Después nos pide contar la cantidad de tags que tiene cada película. Entonces, para eso vamos a tener del conjunto A al conjunto B. El conjunto A va a estar definido por pelitag. Vamos a seleccionar el ID, el nombre. Vamos a contar las ID del tag de la tabla de películas. Y vamos a hacer un left join, que básicamente va a ser el conjunto A más la intersección con el conjunto B y agrupado por nombre e ID y después ordenado por ID. Vamos a ver si que nos da. La primera película tiene 3 tags, la segunda tiene 2 y las otras tienen 0, como aparece acá. Vamos al modelo siguiente. Tenemos 3 tablas y tenemos 2 con primera key y la tabla intermedia con un primera key y con 2 foráneos. Entonces vamos a crear las 3 tablas que como ya la precisaron, las vamos a crear completa. Esta. Primera key, pregunta, respuesta correcta, la segunda y la tercera. Ya. Nos piden después agregar 5 usuarios y 5. Acá le agregamos el delete en cascada porque lo piden más adelante. Así que ya lo agregamos a nuestras propiedades de la tabla de respuestas. Ahora vamos a poner datos a estas 3 tablas. Ya. Primero, ingresamos usuarios del 1 al 5 con las edades. Después ingresamos preguntas con las respuestas. Y después ingresamos los que nos pide acá. La primera pregunta debe ser respondida correctamente 2 veces. La primera pregunta tenemos ID de usuario y de pregunta. La pregunta es la última columna y es 1 y 1, que es la primera. ¿Quién es el villano? La misma respuesta. Thanos, usuario 1, 2. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Dice, la segunda pregunta es ¿cuántas son las gemas? 5 del infinito. Aquí está respuesta 5 del infinito. Tenemos al usuario 3 y de la pregunta 2, que es
esta de acá, cuántas veces. Y ahí tenemos uno solo. Después las otras deben ser incorrectas. Por lo tanto, aquí inventamos la respuesta al el gato cósmico y el capitán futuro de los otros usuarios con la otra respuesta. Vamos a ver cómo nos quedó la tabla. Ingresaron todos los datos. Y sí, la primera tabla de usuarios, tenemos el usuario nivel 5 con las edades, preguntas y respuestas, y tenemos el set de respuestas. Vamos al 6, ¿cuánto es la cantidad de respuestas? Este es más complejo, lo traté de explicar en varios videos, pero me paso. Pero básicamente aquí seleccionamos los ID, ocupamos el count para ¿cómo se llama? Para contar y los casos para que respuestas que estén correctas las genere un 1 y las que null básicamente no, que también considere si no null y termina. ¿Mm? Después ocupamos lo mismo el lame join con ¿cómo se llama? El conjunto A con el B, donde ocupamos la respuesta. Aquí nosotros asignamos respuesta, le asignamos el alias de R y acá vemos la igualdad. ¿Mm? Y después de la igualdad le hacemos lo mismo con ese conjunto de preguntas P y volvemos a generar esta, ¿cómo se llama? Igualdad de la anterior, porque es igual a R usuario ID, y aquí la volvemos a repetir, R pregunta ID por el P ID. Después agrupamos por nombre ID y después ordenamos por por el ID. Y ahí tenemos tenemos las dos primeras que están correctas y las tres que también están correctas. Tenemos 1, 1, 1 y las otras que son incorrectas 4 y 5. Por lo tanto, tenemos ese tema. Después 8, implementar borrado cascada. Aquí es donde nos va a servir lo anterior. Perdón, me salté una pregunta. En la 7. Pregunta cuántos usuarios respondieron correctamente. Y cuántos usuarios respondieron correctamente. Aquí están las preguntas. Nosotros contamos la cantidad de usuarios y de la tabla pregunta. Por lo tanto, volvemos a usar un left join donde el conjunto A es de las respuestas y de las preguntas y la igualdad de las preguntas y respuestas correctas. Solamente de aquellas. Por lo tanto, y eso nos da al juntar las respuestas con las respuestas correctas, con los usuarios de respuestas correctas, nosotros le pedimos la cantidad con R usuarios ID. Después agrupamos ID y pregunta y ordenamos por ID. ¿Quién es el villano? Respondieron dos usuarios, que es Thanos, que lo tenemos arriba. ¿Cuántas son las gemas? 5. Hay una y los demás son todas erróneas. 8. Implementa un borrado cascada. Y ahí sí. Aquí vamos a usar un delete, un delete y dice implementar un borrado cascada de las respuestas al borrar al usuario. Prueba borrando el primer usuario, o sea, el usuario 1. Entonces tenemos from desde la tabla usuarios, lo cual nosotros con la condición de que id igual 1, que va a ser primero. Y dice delete 1. Vamos a comprobar que efectivamente se fue el primer registro. Se fue el primer registro. Así que bien con eso. Después dice crear una restricción. Vamos a alterar la tabla y crear una restricción con check. Pero vamos a agregar la restricción con add constraint. Entonces, ¿qué le decimos? Que alteramos la tabla, usuarios, y ¿con qué la vamos a alterar? Agregando una restricción a la cual nosotros le hemos denominado restringir-edad, con la condición edad mayor, solamente los mayores iguales a 18.
que aquí está la comprobación de alter tape que, ¿cómo se llama? Que se insertó. Vamos a comprobar, vamos a ingresar uno que sea menor de 18 años y me dice que el nuevo registro para la relación de usuario violará restricciones TEC. Por lo tanto, no lo ingresó. Vamos a verificar que efectivamente no lo haya ingresado y todavía sigue faltando, perdón, todavía no están los mismos de antes, por lo tanto no se ingresó. Ahora vamos a ingresar un valor, bueno, al hacer ese intento ya ocupamos el ID 6, por lo tanto ahora debería aparecer el ID 7 y vamos a intentar ahora sí con Spider-Man, pero con 18 años. Y dice que lo insertó. Vamos a ver si es verdad que lo insertó. Y sí, el 7 Spider-Man con 18 años, por lo tanto el tema se cumple. Y el 10, alterar la tabla existente de usuarios agregando campo email. Ya, para aquellos vamos a volver a ocupar Alt Tel con add column, porque es agregar una columna, y le vamos a agregar campo la columna email y de carácter único, porque la idea es que no se repitan los emails. Vamos a ver si efectivamente se agregó la columna. Sí, aquí está email. Email. Se agregó la columna. Por lo tanto, si yo quisiera agregar un usuario con un correo, acepta y aquí está. Ahora, si yo quisiera actualizar y a todos poner eh, un correo, lo puedo hacer con update. Ahí está el cada registro, claramente me salta el 6 porque no existe, y el 1 también. Por lo tanto, con el set, con el update actualizo y el set le doy a la columna y por cada caso. Por lo tanto, ahora al revisar, ahí están todos los usuarios. Así que terminado la prueba.